Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien. Vayan activando sus cámaras, por favor. Bien, vamos a continuar ya y concluir con la clase de antihipertensivos el día de hoy. Sabemos muy bien que ya en clases previas, cuando habíamos comentado y hablado acerca de los antihipertensivos, veíamos los diferentes tipos que existían, desde los IECAS, ARAS 2, y bueno, prácticamente habíamos quedado ya en el tema de diuréticos, ¿no? Hoy en día los diuréticos, si bien los utilizamos bastante, también tenemos mucho cuidado en utilizarlos por sus efectos adversos que pueden presentar. ¿Y cuáles son los que más utilizamos, no? Por un lado tenemos los diuréticos de ASA, un claro ejemplo, la furosemida, que lo podemos usar en situaciones de falla cardíacas derechas, que desde luego se va a caracterizar por un aumento de la congestión o por retención de volumen, y para esta situación nos va muy bien con lo que es la furosemida. Por otro lado tenemos las tiazidas, que bueno, si bien existen varios fármacos que incluyen esta familia, también mencionar, ¿no?, que la hidroclorotiazida es el fármaco que más usamos dentro de lo que es el control de la hipertensión. Muchos saben y conocen que los diuréticos, en cierto sentido, nos ayudan a controlar la presión, pero hoy en día no se utilizan como fármacos de primera línea en el tratamiento de la hipertensión, ya sea una hipertensión grado 1, una hipertensión grado 2, según la clasificación de la JNS8, podemos utilizar ya los diuréticos como un tratamiento combinado con otros antihipertensivos más. Es más, hoy en día se ha visto que los diuréticos tiazídicos son muy buen complemento para el control de la hipertensión, incluso no en un estadio 2. El problema de los diuréticos, como les comentaba, son los efectos adversos que pueden desencadenarlo, desde el mismo hecho de tener pacientes que tienen hiponatremias, hipocalcemias o hipomagnesemias, que posteriormente se va a reflejar en alguna manifestación clínica, como ser la presencia de parestesias en extremidades inferiores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la utilización de los diuréticos. Es más, ¿no?, saberlos utilizar. Si bien los diuréticos de ASA son muy potentes diuréticos, son los mejores diuréticos, la verdad, los diuréticos de ASA, a comparación de los tiazídicos, que lo utilizamos más como antihipertensivos, no tanto así como diuréticos, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. En las crisis hipertensivas, como ser emergencias, podemos usar desde luego los diuréticos, pero no por su efecto potente en cuanto a lo que es el control de la hipertensión arterial, sino por su vía de administración. La furosemida lo podemos encontrar tanto en vía oral como también vía endovenosa, y ese hecho de tenerlo en presentación endovenosa nos ayuda a tener un efecto mucho más rápido y bajar lentamente la presión en pacientes que tengan crisis hipertensivas. Las tiazidas, un ejemplo, no lo tenemos en presentación endovenosa, pero bueno, pues sí lo tenemos en presentación por vía oral, y es por eso que en esta diapositiva para todos ustedes nosotros colocamos énfasis en estos tres grupos: los diuréticos tiazídicos, los abusadores de potasio y también los diuréticos de ASA. Entonces, cada fármaco que implica estas familias van a actuar a diferentes niveles. Un ejemplo, las tiazidas van a inhibir el cotransporte activo de cloro y sodio. ¿A qué me refiero? A que si van a inhibir este cotransporte de sodio, prácticamente el sodio se va a eliminar por la orina, pero también se va a eliminar agua, ¿no?, por ósmosis, por gradientes de concentración. Al eliminar sodio, eliminamos también agua. Es ahí el efecto que tienen los tiazidas, los fármacos tiazídicos, y por ende su efecto va a favorecer a que exista una disminución en el volumen. Pero ojo, muy importante, estas tiazidas
tiene un efecto prolongado, eso es también lo bueno, ¿no? Que generalmente van entre 12 horas aproximadamente el efecto de las tiacidas y por ende este efecto hace que nosotros podamos, en cierto sentido, poder controlar mejor la hipertensión, puesto que tendrá un efecto prolongado. Muy bien. Por otro lado, los abusadores de potasio, un ejemplo, un claro ejemplo es la espironolactona. No son buenos diuréticos ni tampoco son buenos antihipertensivos. Eso hay que tenerlo en cuenta, por si acaso, para todos ustedes. Perdón, chicos, un segundo, estoy con una llamada. Hola. Doc, ¿qué tal, Doc? ¿Cómo está? Buenas noches. Ya. No, no hay problema, Doc. No, puede operarlo nomás. 1.18, no hay problema. Sí, 1.5 generalmente manejamos el rango para poder, digamos, controlar la coagulación, ¿no? Pero si es menor a 1.5, no hay problema. Si estaba a 1.18, no hay problema, Doc. Puedo operarlo nomás. No hay ningún problema de sangrado. Sí, antes de la operación, Doc. Antes de la cirugía hay que pasarle vitamina K. Sí, pero 1.1, 1.18, Doc, no amerita pasarle vitamina K. No, puedo operarlo nomás. Sí, sí. Listo, Doc, hablamos. Gracias, chacha. Bien, entonces, como les indicaba, los ahorradores de potasio prácticamente son fármacos que en realidad no son buenos diuréticos ni tampoco lo utilizamos para controlar la presión, son buenos antihipertensivos. Sí, a dosis altas, la espironolactona, a una dosis de 100 miligramos cada día, se ha visto que sí puede tener un efecto hipotensor, pero en realidad no se aconseja usar dosis altas de los ahorradores de potasio por su, desde luego, efecto de producirles una hipercalemia. Las hipercalemias pueden conllevar a trastornos en la conducción cardíaca y posteriormente llevar a algún grado de arritmia, ya sea alguna taquiarritmia o bradiarritmia. Por lo tal, no se aconseja utilizar dosis altas de ahorradores de potasio. Más lo usamos a dosis bajas para poder evitar el remodelado ventricular y en cierto sentido llegar a una miocardiopatía dilatada, que bueno, más se habla de este fármaco en lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los diuréticos de ASA son un buen grupo, ahí desde luego hablábamos de la furosemida. Estos generalmente inhiben el cotransporte de sodio, potasio y también cloro. Por lo tanto, al inhibir el cotransporte de estos y al favorecer su eliminación, también desde luego se está disminuyendo el volumen en un organismo.
¿Cuál es el detalle de estos fármacos que actúan a nivel diurético de ASA? Es que tiene un efecto corto, no es como los tiacídicos que tienen un efecto largo, pero a pesar de tener un efecto corto, el efecto es mucho más potente que los tiacídicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los diuréticos de ASA van a poder producir mayor trastornos a nivel de lo que es los electrolitos. O sea, les va a llevar a una hiponatremia con mayor rapidez, a una hipocalcemia con mayor rapidez a comparación de los tiacídicos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la utilización de estos diuréticos. Generalmente la furosemida que podemos utilizarlo cada 12 horas o incluso cada 8 horas, su efecto es tan potente que, bueno, en prontitud podemos tener trastornos bastante severos en cuanto a lo que son los electrolitos. Pero sabemos muy bien que no solamente existen estos tres tipos de diuréticos, existen varios que ya habíamos comentado en la anterior clase, pero actualmente no se manejan dentro de lo que es el campo de la cardiología. Un ejemplo claro es los inhibidores prácticamente osmóticos, ¿no? Los diuréticos osmóticos lo utilizan más en la parte de las hemorragias cerebrales, más los neurocirujanos o los neurólogos, para poder controlar algún efecto a nivel central, algún efecto hipotensor a nivel central. Por lo tanto, en cardiología, un ejemplo, no usamos en ningún momento los diuréticos osmóticos como controladores de la presión arterial. Después, posteriormente, los inhibidores de la anidrasa carbónica también no se utilizan mucho. Si bien en el mercado tenemos la cetazolamida como un ejemplo de estos inhibidores de la anidrasa carbónica y cuyo efecto es más que todo en los túbulos proximales del asa de Henle, nosotros tenemos que tener, bueno, mucho cuidado en utilizarlos, puesto que también tienen un efecto muy potente en cuanto a lo que es la diuresis. Y al igual que los diuréticos de ASA, también pueden producir un mayor trastorno a nivel de los electrolitos. No lo estamos usando hoy en día, no los utilizamos para controlar la presión, por si acaso, muy importante. Y por eso se coloca énfasis en más que todo los diuréticos de ASA, como ser la furosemida, los tiacídicos y los ahorradores de lo que es potasio, ¿no? Esos tres vamos a enfatizar en esta clase, como ya habíamos comentado anteriormente. Y bueno, pues mencionar, ¿no? De los diuréticos tiacídicos, que ya habíamos comentado que tiene un efecto potente en cuanto a lo que es producir una diuresis, un efecto prolongado, y si bien evita lo que es el transporte de sodio y cloro, este hecho de que evite el transporte de estos dos electrolitos va a favorecer la eliminación de volumen por un organismo. Al disminuir el volumen, prácticamente se va a disminuir el líquido extracelular y en cierto sentido también el gasto cardíaco. Sabemos que el gasto cardíaco es el volumen que se expulsa durante una contracción durante un minuto aproximadamente. Entonces, al disminuir el volumen, también se va a disminuir el gasto cardíaco. Y al disminuir el gasto cardíaco, por ende, va a mejorar en cierto sentido también la resistencia vascular periférica, ¿no? Va a disminuir. A largo plazo, los diuréticos tiacídicos van a disminuir, sí, la resistencia vascular periférica, pero esto no quiere decir que va a influir en el gasto cardíaco, o sea, en ningún momento va a disminuir el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar conservado. Por esto sabemos muy bien que el gasto cardíaco es el volumen que sí o sí se requiere para que todos nuestros órganos puedan utilizar el oxígeno, los nutrientes provenientes desde luego de este efecto y evitar alguna complicación. Si bien los diuréticos tiacídicos influyen en el líquido extracelular, este líquido extracelular que va a disminuir, en cierto sentido, también va a favorecer a que el corazón pueda trabajar de forma normal, sin mayor esfuerzo, puesto que va a existir menos volumen que se maneje y menos trabajo por parte del corazón. Se ha visto que estos diuréticos tiacídicos también pueden ser muy buenos para poder controlar en cierto sentido algunas otras alteraciones metabólicas. Se ha visto que al producir la eliminación o evitar la reabsorción de sodio por parte del efecto de las tiacidas, también en cierto sentido esto va a influir en el calcio, o sea que va a haber una disminución en el calcio.
por, desde luego, transporte o eliminación a nivel renal. Al eliminarse sodio, también se va a eliminar calcio. Al disminuir el calcio, este efecto va a actuar a nivel de lo que es la musculatura arterial, porque la musculatura arterial va a tener menos calcio. Al tener menos calcio, la musculatura arterial va a estar más relajada, y al estar relajada, desde luego, también va a disminuir la resistencia vascular periférica. Por ende, si nos damos cuenta, el efecto de las tiacidas no solamente influyen la disminución o el transporte de sodio, sino también a nivel de lo que es calcio, aunque de forma mínima, pero igual tiene un efecto en y bueno, pues nos ayuda también en la relajación arterial. Es muy importante saber que también este hecho de este cambio a nivel de lo que es los diferentes electrolitos, sodio y calcio, pueden influir en cierto sentido en alguna respuesta vasoconstrictora y por ende favorecer este hecho de disminuir los electrolitos y disminuir el accionar en la musculatura arterial, en cierto sentido también va a influir en algunos efectos hormonales. Sabemos que las hormonas pueden influir como ser las hormonas tiroideas, como ser la norepinefrina, la adrenalina, etcétera, o epinefrina, perdón, pueden influir desde luego en lo que es el tono muscular. Por ende, al actuar en la musculatura, estas hormonas no van a influir para nada en la musculatura y por ende va a haber también una mayor relajación. El efecto de las tiacidas es variado, como podemos ver, y en diferentes niveles. Es por eso que se los utiliza hoy en día bastante y tenemos dentro de lo que es la combinación de otros antihipertensivos en cuanto a lo que es el mercado y también la presentación de estos fármacos. Un ejemplo, tenemos combinaciones de losartán con hidroclorotiazida, tenemos combinaciones de olmesartán con hidroclorotiazida, combinaciones de telmisartán, valsartán con hidroclorotiazida. Entonces, todos los fármacos ARA2 generalmente pueden estar en combinación con los diuréticos, ¿no? Tiacídicos, que se ha visto que el efecto, nuevamente les recalco, en el control de la presión es muy buen tiempo, ¿no? Son casi aproximadamente 2 horas del efecto de las tiacidas y por ende este efecto es excelente para el control de la presión alta en un paciente. Ojo, muy importante, no siempre va a existir un fármaco ideal para poder controlar la presión. Ya quisiéramos tener un fármaco ideal, ¿no? Y poder utilizarlo en nuestro antojo en el control de la hipertensión. Se menciona y se sabe que las tiacidas, especialmente la hidroclorotiazida, no se debe utilizar a dosis altas. La hidroclorotiazida viene en una presentación de 50 miligramos y también en 25 miligramos. Las dosis máximas es 50 miligramos día. Se menciona que no se puede dar una dosis máxima, o sea, 50 miligramos de hidroclorotiazida en un paciente, porque en cierto sentido va a actuar en lo que es disminuir la tolerancia a la glucosa. O sea, que aquellos pacientes diabéticos o incluso algunos pacientes que tienen una tendencia a la diabetes puede complicar y agravar esta situación e inducir a una diabetes como tal. Por lo tanto, ustedes como médicos deben saber que deben utilizar dosis bajas de hidroclorotiazida en un tratamiento. Y es así que vienen incluso las combinaciones. Las combinaciones, un ejemplo, vienen con hidroclorotiazida 12.5 y en ciertos grados van a poder utilizar 25 miligramos o alguna presentación de 25 miligramos, pero no viene más, no viene de 50 miligramos por si acaso. Así que este hecho también va por el efecto que puede conllevar, si es que utilizamos dosis altas, puede conllevar a que aumente la diuresis y también los trastornos electrolíticos por parte del paciente en el cual usamos este diurético, ¿no? Por otro lado, a diferencia de los diuréticos de ASA, los tiacídicos, si bien los podemos combinar, también tenemos que tener un poco de cuidado con aquellos pacientes que tienen algún trastorno a nivel de lo que es el ácido úrico, ¿no?
El ácido úrico también puede estar influenciado por el efecto de los tiazidas y conllevar algún trastorno en cuanto a lo que es los niveles de los mismos. Claro que se ha visto que no pueden condicionar la aparición de una gota, pero si yo tengo un paciente que tiene ácido úrico elevado, puede favorecer el agravar, ¿no? Y desde luego intensificar tal vez una crisis de gota como tal. Entonces también tienen esos efectos las tiazidas y hay que tener mucho cuidado. A diferencia de los IECAS y los ARA2, por si acaso los diuréticos de ASA en ningún momento, tiacídicos, perdón, en ningún momento van a influenciar o me van a ayudar a disminuir una hipertrofia ventricular izquierda. Si se acuerdan cuando hablábamos de los IECAS y ARAS2, los IECAS eran muy buenos para poder disminuir una hipertrofia ventricular izquierda por el efecto a nivel de lo que es el sistema adenina-angiotensina. Sabemos que el actuar, el inhibir este sistema prácticamente favorece en cierto sentido el evitar un remodelado ventricular y por ende este efecto de las IECAS, perdón, favorecen el que un paciente no presente a la larga una hipertrofia ventricular izquierda. Los diuréticos no hacen esto porque sabemos que no actúan sobre este sistema, más al contrario, en algunas situaciones los diuréticos no van a tener un efecto deseado, especialmente en aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal. Ustedes no pueden usar diuréticos en pacientes con enfermedad renal, ya sea una enfermedad renal aguda o paciente que tenga una enfermedad renal crónica. Y ahí va el mismo hecho de que nosotros sepamos medir el filtrado glomerular. En aquellos pacientes que tengan un filtrado glomerular menor a 30 milímetros por minuto, prácticamente se ha visto que los efectos de los diuréticos tiacídicos casi son nulos, no nos sirven, ¿no? Más al contrario, van a producir un trastorno mayor en el riñón, forzando y haciéndolo trabajar más y por ende favorecer una disfunción mayor del riñón como tal. Entonces, ustedes jamás, de los jamases, utilicen diuréticos en pacientes renales, no pueden utilizar. Sabemos que si en un paciente renal, en un enfermo renal, el riñón está prácticamente enfermo y que ustedes le den diurético hace que ese riñón enfermo trabaje más. Y sabemos que eso no le va a caer muy bien porque ya está disfuncionando en cierto sentido. El efecto se va perdiendo a medida que ustedes vayan utilizando este antihipertensivo en pacientes renales. No tanto el efecto antihipertensivo como también conllevar una disfunción renal mayor. Entonces, ese es una contraindicación prácticamente de los diuréticos tiacídicos, pero no solamente de ellos, sino también de los diuréticos de ASA si en algún momento ustedes los quieren utilizar. Hay que siempre hacer una evaluación del filtrado glomerular, cuyo valor normal es igual o mayor a 90 ml por minuto. Ese es el valor normal del filtrado glomerular, pero si vemos acá, este paciente con filtrado glomerular de 30 prácticamente está en un estadio de 4 de una enfermedad renal crónica. Por ende, en esta situación ya el antihipertensivo como tal no tendría un efecto. También mencionar, ¿no?, que en cierto sentido el utilizar los diuréticos tiacídicos implicaría en una primera instancia un mejor control de la hipertensión, si es que ustedes lo quieren utilizar así a una dosis alta. Pero a medida que el efecto va siendo prolongado, va aumentando los días en los cuales están iniciando y continuando con el tratamiento, prácticamente conllevarían a una mayor disfunción y a un mayor trastorno electrolítico por parte del paciente. En la práctica hemos visto que muchos pacientes y lamentablemente muchos colegas utilizan bastante las tiazidas en dosis altas. Sí tienen un efecto deseado en una primera instancia, pero posteriormente a la larga el efecto lamentablemente va en contra de lo que es el control de la hipertensión y más al contrario, no tenemos algún otro trastorno por parte del paciente que está utilizando estas dosis altas. En el caso de hacer las combinaciones, un ejemplo, los IECAS y los diuréticos tiacídicos, se han visto que sí, tienen muy buen efecto ambos, ¿no? Hay combinaciones de IECAS como también diuréticos, pero
Hay que tener mucho cuidado la utilización de esta combinación en pacientes que no solamente tengan problemas renales, sino que tengan problemas a nivel respiratorio, por el efecto que puede producir los IECAS en cuanto a lo que es la presentación de una tos, de la tos, ¿no? Que es un efecto adverso por parte de la utilización de estos medicamentos. El efecto, desde luego, va a ir en diferentes niveles. Los IECAS actuarán inhibiendo el sistema de adenina-angiotensina y los tiacidas actuarán a nivel de lo que es disminuyendo el cotransporte o alterando el cotransporte de lo que es el sodio y el cloro. Entonces, al actuar en diferentes niveles, el efecto de control de la hipertensión es mucho mayor y por ende también tendrás una mejor resolución en pacientes que presentan una hipertensión de difícil manejo. Los efectos, les recalco nuevamente, el paciente puede tener hipopotasemia, una disminución del potasio en el organismo, puede tener también algún efecto a nivel de lo que es el magnesio, una hipomagnesemia, también es otro efecto adverso de la utilización de los diuréticos. A largo plazo, lo que les decía hace un momento, pueden producir hipercalcemia porque el calcio no se va absorbiendo, se va eliminando por el mismo hecho de que se elimina también el sodio. Por otro lado, sabemos muy bien que en algunas circunstancias estos efectos o estas alteraciones electrolíticas pueden llevar a un trastorno mayor, no solamente a nivel multiorgánico, sino también a nivel cardíaco. Por lo tanto, siempre que ustedes utilicen un diurético tiacídico, tienen que tratar en lo posible de utilizarlo bajo valores normales de los pacientes que tengan en cuanto a lo que son electrolitos. Un ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene hipopotasemia, le voy a dar más diurético, me va a agravar la hipopotasemia. O en todo caso, si tiene hipocalcemia, lo mismo, no me va a agravar esta situación. Entonces tenemos que tener nosotros un control de repente laboratorial antes de poder iniciar un tratamiento con los diuréticos, puesto que los trastornos pueden ser mayores, ¿no? Y llevar a agravar esta situación. En cierto sentido, bueno, lamentablemente los diuréticos también favorecen el aumento de las lipoproteínas LDL, son las grasas malas, entre comillas. Por ende, hay que tener mucho cuidado, les recalco. Pacientes que tienen algún grado o algún trastorno a nivel de lo que es colesterol, especialmente, el utilizar estos diuréticos implicaría un mayor depósito de las LDL y por ende, tal vez a la larga, un mayor compromiso a nivel coronario. Y algo también importante que les mencionaba, ¿no? El hecho de que disminuya la tolerancia a la glucosa. Utilizar los diuréticos tiacídicos hace que ese paciente que de repente es diabético disminuya su tolerancia a la glucosa y se pueda en algún momento descompensar. Les recalco nuevamente, no inducen a la aparición de una diabetes en ningún momento. No es que yo le doy el diurético y a la larga puede presentar diabetes, no. Puede agravar, desde luego, una situación en la cual el paciente sea diabético y esté utilizando la hidroclorotiazida como tratamiento tal vez combinado o como monoterapia, dependiendo de lo que se utilice. Pero si yo prácticamente utilizo dosis bajas, es poco probable o que es casi nulo el hecho de que me pueda agravar el metabolismo en un paciente y una descompensación por la parte de la diabetes. También, lo que les comenté hace un momento, puede producir hiperuricemia, un aumento, ¿no?, del ácido úrico en un organismo, pero nuevamente les recalco, no es que le induce, no es que va a darle el tratamiento al paciente y le va a hacer aparecer gota, no, para nada, sino que puede agravar una situación en la que tal vez ya exista un trastorno por lo que, en cuanto a lo que corresponde a la concentración del ácido úrico. Algunos efectos no deseados, ojo, muy importante, se ha visto en la práctica que los diuréticos en cierto sentido también favorecen la impotencia sexual. A mayores dosis es mayor, desde luego, la presentación de la impotencia sexual. Por lo tanto, si ustedes van utilizando los diuréticos y algún paciente presenta esta alteración, lo mejor es hacer un cambio del diurético, puesto que sabemos que esta alteración puede influir bastante, ¿no?, en la vida, ya sea privada por parte del paciente. Siempre nosotros tenemos que preguntar antes de iniciar un tratamiento qué trastornos o qué alteraciones presenta el paciente para poder evitar agravar con el uso de los diuréticos como tal.
Por otro lado, los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa, a diferencia de los tiacídicos, como les comenté, estos evitan el cotransporte de sodio, potasio y cloro. Y estamos hablando de dos electrolitos muy importantes dentro de lo que es la retención de volumen. Por eso son buenos diuréticos, los diuréticos de asa, porque actúan muy bien a nivel de lo que es el cotransporte de sodio, potasio y cloro. Si se acuerdan, los tiacídicos solamente actuaban sobre el sodio y cloro, pero los de asa también actúan sobre el potasio. Y por ende, este hecho de que actúe sobre más electrolitos favorece mayor la eliminación de agua por un organismo. Es por eso que lo usamos, la furosemida, un claro ejemplo de los diuréticos de asa, lo usamos en pacientes con insuficiencia o con falla cardíaca derecha, porque esos se van a caracterizar por congestión. Entonces tú puedes usar tranquilamente la furosemida y su tiempo de acción generalmente va hasta las 6 horas. Los 6 horas que el paciente va a estar orinando, va a estar eliminando volumen y por ende vas a tener muy buen resultado en lo que es la congestión por ese organismo. ¿Qué es lo malo? Que te va a producir con mayor prontitud un trastorno electrolítico, ya sea hiponatremia o hipocalcemia o en todo caso una hipocloremia. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, yo no les aconsejo para nada utilizar los diuréticos de asa como tratamiento crónico en pacientes con hipertensión. Los diuréticos tiacídicos sí pueden usar en tratamientos, bueno, pues o en control de la hipertensión por largo tiempo, o sea, de forma crónica, porque estos, desde luego, van a tener una tendencia un poco menor que los diuréticos a producir trastornos a nivel de lo que son estos electrolíticos. Buenos diuréticos, buenos para controlar crisis hipertensivas, sí, por el efecto que les mencioné, ¿no? Por lo que tenemos una presentación endovenosa y por un efecto. Ustedes cuando tienen una crisis hipertensiva jamás deben bajar la presión de forma súbita. ¿Por qué? Porque pueden producir un efecto rebote y más al contrario un vasoespasmo con complicación por parte de ese paciente que está con crisis hipertensiva. Lo mejor siempre es bajar la presión de forma gradual, no en una cantidad muy elevada, como lo hace la furosemida. Por eso les decía que la furosemida es muy buena en las crisis porque te baja lentamente la presión, no en una cantidad elevada y lo tienes endovenoso. Esa es la finalidad de por qué usamos la furosemida. No es por otra cosa. Alguna vez cuando ya ustedes estén internado y estén en emergencia, van a ver que en un paciente le van a decir, aplíquele furosemida, qué sé yo, tal vez 20 a 40 miligramos se ve, ¿no? En uno, con la finalidad de bajarle un poco la presión y evitar un daño en órgano blanco, ¿no? A nivel cerebral o a nivel incluso cardíaco. Por otro lado, tenemos los diuréticos o los ahorradores de potasio. Lo mismo, chicos, les vuelvo a recalcar, este grupo no es ni son buenos diuréticos, ni tampoco son buenos controlando la presión. Lo único que hacemos con estos es, desde luego, tratar de dar potasio, y me puede servir en algunos pacientes un ejemplo en los cuales utilizo los diuréticos de asa. Sé que los diuréticos de asa me pueden producir una hipocalemia, por lo tanto, utilizar en esos pacientes también ahorradores de potasio me puede disminuir la presentación de una disminución a nivel de lo que es el potasio. Se utiliza en la insuficiencia cardíaca para evitar este efecto no deseado por los diuréticos de asa y también tiene un efecto cardioprotector, evitando el remodelado ventricular. Tiene un efecto muy leve a nivel de lo que es la diuresis, no son potentes diuréticos. Les recalco, utilizar dosis altas tal vez sí me puede producir un efecto hipotensor, pero tenemos que tener mucho cuidado porque si utilizo una dosis alta de la espironolactona, voy a favorecer un mayor ahorro de potasio y mi paciente puede estar con hiperpotasemia o hipercalemia, que es lo mismo, y condicionar algún otro trastorno a nivel de lo que es el corazón. Bien, entonces, a tenerlo en cuenta, no piensen siempre usar los diuréticos de potasio, siempre analicen antes de usar el fármaco, eso es lo más importante que estoy tratando de rescatar dentro de lo que es la presentación de estos grupos. Como podemos ver acá, tenemos diferentes tipos de fármacos, desde tener la clorotiazida, un ejemplo de la clorotiazida también está dentro de la familia de las tiazidas, no lo tenemos en el mercado,
Sí hay en otros países, ¿no? Ya sea europeos o americanos, pero no lo tenemos a nivel sudamericano la clorotiazida. Es más, las guías nos mencionan que deberíamos iniciar el tratamiento con un diurético y un claro ejemplo nos los menciona como ser la clorotiazida. Pero la verdad, nosotros como médicos tenemos que tratar siempre de ver el beneficio que conlleva utilizar un antihipertensivo. Imagínate que tú le utilizas un diurético para controlar la presión como tratamiento base y el paciente de repente es una persona que está constantemente en actividad, una persona de oficina. El hecho que lo utilices el diurético lo vas a hacer que esa persona a cada momento vaya al baño y desde luego puedes influir en su normal actividad dentro de lo que es su ámbito laboral. Por ende, no se aconseja utilizar diuréticos como tratamiento de primera línea. Les recalco nuevamente, son buenos, tienen buen efecto, no lo vamos a negar, pero lamentablemente este es su efecto adverso en cuanto a lo que es la diuresis, nos condiciona un factor que tal vez nos tronca en cuanto a lo que es utilización como terapia de primera línea. Posteriormente podemos ver acá la hidroclorotiazida, generalmente tenemos una administración inicial de 12.5, ¿ah? Y la dosis máxima, tal vez acá hay un pequeño error, es de 50 miligramos día. No podemos usar 100, pues si utilizan 100 prácticamente lo van a llevar a una insuficiencia renal con mayor prontitud a este paciente, ¿no? Y el resto de estos antihipertensivos, como podemos ver, no lo tenemos en el mercado. Si bien forman parte de las familias de los diuréticos, no están dentro del mercado por los efectos mal deseados y algunos incluso como ser la indapamida, la zona y la quinetazona, actualmente están, bueno, pues fuera del mercado, ¿no? No se los está utilizando para nada, ¿no? Acá podemos ver otros grupos de diuréticos y acá podemos encontrar a la furosemida, un diurético de asa bastante utilizado, una dosis inicial de 20 miligramos, incluso se puede dar hasta 240 miligramos, pero, ojo, muy importante tener mucho cuidado con los efectos adversos a nivel de lo que son los electrolitos. Se puede usar en 1 o 2 veces al día, incluso hasta 3 veces se puede utilizar, dependiendo que cuánto esté encharcado mi paciente o congestionado. Como podemos ver, su vía, el tiempo o el comienzo del actuar de este fármaco por vía oral tarda, miren, aproximadamente 0.5 horas. Estamos hablando casi de media hora que empieza a hacer el efecto de la furosemida, pero por vía endovenosa, fíjense que a los 5 minutos ya está haciendo efecto. Por eso es que lo utilizamos bastante la furosemida en crisis hipertensiva, porque solo tenemos 15 minutos y ya el efecto de la furosemida se está viendo en cuanto a lo que es su accionar por lo que respecta a la presión arterial. Entonces, su duración de acción, como les decía, va de 6 horas, incluso hasta 8 horas, pues por eso que se puede dar 3 veces al día, no hay ningún problema, y tener mucho cuidado, desde luego, en cuanto a lo que es no utilizar dosis máximas. Los otros diuréticos, como es el ácido etacrínico, no está en el mercado, la bumetanina tampoco lo tenemos en el mercado, y la toresamida es, bueno, un fármaco, un diurético que se está tratando de recién incluir en el mercado, pero tampoco no ha tenido buenos resultados en el manejo. Por lo tanto, de todos estos, el que lo van a tener y lo que van a escuchar bastante es de la furosemida dentro de la aplicación del tratamiento de las crisis hipertensivas. Por último, el grupo de los betabloqueantes. El grupo de los betabloqueantes, como algunos de ustedes tal vez han leído los antiarrítmicos, están también dentro del grupo de los antiarrítmicos, es el grupo 2 de los antiarrítmicos, y tienen un efecto hipotensor, como también tienen un efecto mínimo antiarrítmico, por eso se los utiliza dentro de lo que es el control de la presión. Los betabloqueantes lo usamos como tratamiento de tercera, cuarta línea, tal vez mencionarles, no se utiliza con frecuencia, puesto que su efecto mínimo hipotensor no nos permite utilizarlo en pacientes que de repente están con una hipertensión grado 1, grado 2. Existen diferentes tipos de betabloqueantes, aquellos que son cardioselectivos, aquellos que no lo son, aquellos que tienen efecto alfa y beta, aquellos que actúan en los receptores beta 1, beta 2, etcétera. Pero su importancia está en el hecho de que, en cierto sentido, pueden reducir el gasto cardíaco, ¿no? Por su influencia a nivel de lo que es el nodo sinusal y el nodo AB, reduciendo la frecuencia cardíaca. Si reducen la frecuencia cardíaca, por ende van a reducir el gasto cardíaco y
esto puede desde luego mejorar en cierto sentido la distribución del volumen en todo nuestro organismo. Por lo tanto, los betabloqueantes se han visto que sí pueden ser utilizados, pero no como tratamiento de primera